48 horas. Una llamada. Rendirse o resistir. El destino de un país, y quizás de toda África, pende de un hilo invisible. Si cede, Traoré no solo perderá la dignidad de su nación, sino también el sueño de independencia que generaciones han perseguido. Pero si resiste, arriesga su vida y la de millones de ciudadanos, enfrentando la amenaza de aislamiento, caos o incluso guerra abierta. Ibrahim Traoré, el presidente más joven de Burkina Faso, recibe un ultimátum extranjero. Tiene exactamente 2 días para abandonar el poder o exiliarse. No es una amenaza cualquiera, sino una orden envuelta en diplomacia, donde la sumisión se disfraza de diálogo y la soberanía se reduce a una moneda de cambio. La decisión de este joven presidente no es solo personal. Enciende una mecha de alcance continental. El mundo observa a Burkina Faso. ¿Puede una nación africana decir no y sobrevivir a las consecuencias? La presión internacional no llega con tanques ni banderas, sino con advertencias susurradas y exigencias vestidas de cortesía, cargadas de arrogancia. Frente a Traoré se revela la grieta entre la vieja dependencia y el anhelo feroz de autonomía nacional. Su respuesta marcará no solo el destino de su pueblo, sino también el pulso de una África que exige dignidad y respeto. Para entender la magnitud de este desafío y el verdadero poder detrás de esa llamada, retrocedamos a los orígenes. La historia y la geopolítica prepararon el escenario de este momento crucial. Antes de la llamada, ya se tejía una red de intereses y heridas coloniales. Para comprender por qué Traoré llegó a este punto, necesitamos mirar atrás. África, tierra de cambios y contradicciones, sigue envuelta en cadenas que casi nadie ve. Si fijamos la mirada en Burkina Faso, la pregunta es inevitable. ¿Han desaparecido realmente esas ataduras invisibles? La respuesta es compleja, pues la colonización militar cedió el paso a formas mucho más sutiles y sofisticadas de control externo. Durante décadas, Burkina Faso vivió bajo la sombra de potencias extranjeras que dictaban su rumbo. Antes, el dominio era evidente: soldados, banderas y órdenes directas. Ahora, el control se esconde tras contratos mineros cargados de trampas, sanciones disfrazadas de ayuda y acuerdos de seguridad que entregan fragmentos de soberanía a manos extranjeras. La presión ya no se siente solo en las calles, sino en despachos y pantallas, diplomacia económica, amenazas digitales, campañas mediáticas. Bancos globales, grandes corporaciones y agencias de inteligencia han perfeccionado el arte de manejar los destinos africanos sin aparecer en la foto, manteniendo siempre el pulso sobre los recursos y las decisiones del país. ¿Podemos comparar este momento con otros en la historia africana? Sí. Pensemos en el Congo de Patrice Lumumba, donde la presión internacional, disfrazada de ayuda, terminó con un líder nacionalista asesinado y el país sumido en el caos. O recordemos a Thomas Sankara, el Che africano, quien intentó transformar Burkina Faso y enfrentó una presión similar. Ambos casos muestran que la independencia real, en África, suele tener un precio altísimo. Pero algo inesperado está ocurriendo. Una juventud africana conectada, informada y profundamente escéptica observa cada movimiento, denuncia cada intento de manipulación. Las redes sociales, los foros y las aplicaciones cifradas se han transformado en trincheras digitales donde se libra la verdadera batalla por la narrativa y la verdad. Ignorar estas nuevas formas de presión es ignorar cómo se decide la vida de millones, silenciosamente, lejos de los reflectores. En juego está mucho más que la autonomía de un país. Es el derecho de un continente entero a escribir su propia historia, en pleno siglo XXI. Con todas las cartas sobre la mesa, el conflicto está por escalar. Traoré, firme ante el ultimátum, y la inesperada movilización popular abrieron la puerta a un giro radical en la crisis. En la actualidad, las formas de presión han evolucionado. Por ejemplo, en lugar de intervenciones militares directas, se aplican sanciones económicas que bloquean el acceso a mercados internacionales. Un caso reciente fue el de Zimbabue, donde el aislamiento financiero provocó una crisis económica que aún se siente. La tensión crece cuando los plazos internacionales se agotan y la presión sobre Traoré alcanza su punto máximo.
¿Cómo responderá el líder ante el desafío? ¿Y qué papel jugará la gente en las calles? Un pueblo sin armas, solo con convicción, enfrenta un asalto múltiple, sabotajes, mentiras y amenazas. El poder no está en los tanques, sino en la determinación de resistir. El presidente Ibrahim Traoré, ante el ultimátum extranjero, responde con la voz firme de quien ya no teme perder lo que jamás vendería: la dignidad nacional. Traoré rechaza negociar bajo extorsión. Convoca a sus ministros en plena madrugada. Frente a ellos, reproduce la grabación de una voz foránea que exige la entrega de recursos y poder, o la renuncia inmediata. Nadie duda de la gravedad. Aquí no se trata solo de contratos, sino del destino entero de Burkina Faso. Ceder significaría retroceder décadas. Resistir, arriesgar la vida de muchos. Veamos un ejemplo concreto. En 2020 y 2021, Nigeria enfrentó campañas similares de desinformación durante las protestas de EndSARS, donde noticias falsas circularon para confundir a la población y debilitar la protesta. Lo que vive Burkina Faso no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia global donde la información se convierte en arma. Los ataques llegan sin demora. Bancos y redes eléctricas sufren golpes invisibles, sabotaje digital, cortes intermitentes, transferencias sospechosas de dinero a cuentas ligadas a la oposición. En las redes sociales, una lluvia de mentiras, rumores de fuga presidencial, documentos falsos, amenazas de intervención militar. Todo coordinado para sembrar caos y miedo, buscando quebrar la voluntad popular antes de que pueda organizarse. Pero ocurre lo inesperado. En vez de rendirse, la sociedad civil despierta como nunca. Jóvenes programadores, activistas y madres de familia inundan las calles y los foros digitales. Desmienten cada noticia falsa en cuestión de minutos. Se organizan manifestaciones masivas frente al Palacio Presidencial, con pancartas hechas a mano. Nuestra soberanía no está en venta. La defensa digital y la protesta pacífica se convierten en el nuevo escudo nacional. Aquí, el riesgo no es solo la pérdida de poder o recursos. Fracasar significaría regresar a la dependencia, aceptar que los destinos se deciden fuera de casa y en idiomas ajenos. Resistir puede costar vidas, pero también puede forjar una identidad nacional más fuerte. Una generación que no olvida el precio de su dignidad conquistada. La unidad es inédita. Antiguos rivales políticos se unen, gremios y sindicatos se suman al esfuerzo común. La resistencia deja de ser solo una reacción, se transforma en un movimiento nacional que redefine la idea de pertenencia y orgullo. Los medios africanos lo llaman el despertar de Burkina, pero pronto el eco llega a países vecinos, Malí, Níger, Senegal. La llama se extiende y la resistencia digital y social cruza fronteras. El mundo observa, los mercados vacilan y las embajadas extranjeras se preparan para lo peor. Pero en las calles de Ouagadougou y en los servidores de miles de jóvenes conectados, la respuesta es clara. Nadie dicta el futuro de Burkina Faso salvo su propio pueblo. La lucha deja de ser solo de un país. Lo que comenzó como una crisis local, ahora enciende un movimiento que desafía el orden establecido y trasciende fronteras. Aumenta la presión internacional y el asedio digital se intensifica. Pero una filtración inesperada cambia el juego y revela quiénes están realmente detrás del ultimátum. Cuando la derrota parecía inminente, un giro inesperado sacudió el tablero. La verdad, largamente silenciada, emergió con fuerza y cambió el rumbo de la historia. El planeta entero aguardaba ver a Burkina Faso doblegada tras el ultimátum extranjero. Sin embargo, ocurrió lo impensado. Decenas de miles de personas inundaron las calles de Ouagadougou y de otras urbes africanas, portando banderas y gritando que la dignidad nacional no se regatea. En cuestión de horas, la narrativa del aislamiento se transformó en una ola de solidaridad, tanto dentro del país como a lo largo y ancho del continente, avivando el espíritu panafricano. El golpe no fue solo mediático. Casi inmediatamente, Burkina Faso fue atacada en el frente digital y militar. Hackeos masivos paralizaron bancos y servicios públicos, mientras campañas de desinformación buscaban sembrar el caos y precipitar la caída de Traoré. Pero algo había cambiado. La sociedad civil, especialmente los jóvenes hiperconectados, respondieron con una coordinación nunca vista.
Programadores y activistas desmantelaron falsedades y blindaron infraestructuras digitales, mientras la resistencia popular llenaba plazas y avenidas, frustrando cualquier intento de intervención encubierta. Mientras los principales medios internacionales insistían en su relato de crisis, comenzaron a circular filtraciones explosivas. Documentos extraídos desde despachos ministeriales y oficinas de grandes multinacionales revelaron contratos adulterados, concesiones mineras tramposas y, sobre todo, la existencia de una operación clandestina, el llamado Proyecto Oasis. Este plan, diseñado en la sombra, buscaba dividir África en zonas de influencia y repartir sus riquezas y soberanía entre potencias externas. Tras años en la penumbra, la verdad estalló en redes sociales, desatando indignación y un debate que cruzó todas las fronteras africanas. El intento de golpe fracasó estrepitosamente. Las imágenes de ciudadanos defendiendo con palabras y tecnología su derecho a decidir recorrieron África y el planeta. Lo que pretendía ser un castigo ejemplar se convirtió en un símbolo de esperanza. Burkina Faso emergió como referente continental, e Ibrahim Traoré, lejos de caer, se transformó en ícono de una nueva África que rechaza tutelajes y chantajes. Su rostro apareció en murales, portadas y canciones que celebraban el renacimiento del panafricanismo. Pero la victoria es solo el comienzo. La verdad puede ser luz o condena, un faro que guía o una carga peligrosa para quienes la sostienen. El destino de las próximas generaciones dependerá de si logran convertir la indignación en reformas y la unidad en poder real. En medio de esta nueva realidad, una pregunta se impone. ¿Qué aprendizajes concretos deja este choque para quienes buscan hoy conquistar su soberanía frente a las injerencias modernas? La respuesta a esta pregunta marcará el rumbo del continente en los años por venir. Es hora de examinar las lecciones y los desafíos que deja la resistencia de Burkina Faso. Resistir ya no es suficiente. ¿Cómo se construye una soberanía genuina en plena era digital y globalizada? Ese es el desafío urgente para Burkina Faso y para todos los pueblos que buscan libertad en un mundo dominado por intereses ocultos y tecnologías que parecen imposibles de frenar. La resistencia eficaz hoy va mucho más allá del coraje. Requiere combinar valentía con herramientas tecnológicas y una inteligencia colectiva capaz de anticipar ataques, blindar información y desenmascarar manipulaciones. Es la fuerza de una juventud conectada, hackers patriotas, periodistas valientes y miles de ciudadanos que se niegan a ser simples espectadores. Ejemplos prácticos de esta resistencia abundan. En Ghana, durante las elecciones recientes, grupos de voluntarios monitorearon redes sociales 24 horas al día para identificar y contrarrestar noticias falsas. En Sudáfrica, colectivos juveniles han desarrollado aplicaciones para reportar intentos de manipulación electoral en tiempo real. En este nuevo campo de batalla, la ciudadanía activa es decisiva. Son ellos quienes defienden el espacio digital, controlan la narrativa nacional y se organizan en redes de apoyo mutuo. Cuando intentaron sembrar el caos con campañas de desinformación, fueron los propios burkineses quienes corrigieron, desmintieron y viralizaron la verdad, bloqueando golpes suaves en tiempo real. No es casualidad que durante la crisis, líderes comunitarios de países vecinos organizaran foros virtuales donde expertos legales y técnicos compartían estrategias para proteger infraestructuras críticas y garantizar el flujo de información veraz. La colaboración se extendía incluso a la creación de fondos solidarios para apoyar a familias afectadas por las sanciones económicas. La transparencia y la denuncia pública se han transformado en armas cruciales. Frente a operaciones secretas, la mejor defensa es la luz. Grabar, documentar, compartir pruebas de injerencia y chantaje. Si el poder tradicional opera desde las sombras, la sociedad civil responde amplificando cada evidencia hasta que nadie pueda ignorarla, ni gobiernos ni la opinión internacional. Ignorar estas estrategias es condenarse a repetir el pasado, sometimiento, dependencia y derrota. Pero aprender de Burkina Faso abre la puerta a otro futuro, donde la dignidad no se negocia, la soberanía se protege con inteligencia colectiva, y la voz de un pueblo puede hacer temblar hasta el ultimátum más amenazante. Hay otra lección clave, la unidad regional. Cuando Burkina Faso fue presionada, llegaron mensajes de apoyo desde Mali, Níger y otras naciones africanas. Esa solidaridad panafricana, tejida en redes sociales y foros,
ha demostrado ser un escudo mucho más fuerte que cualquier tratado diplomático. La unión regional dificulta aislar a un país rebelde y multiplica la presión popular sobre quienes quieren dividirlo. Pero, ¿cómo se sostiene esta resistencia cuando los recursos escasean y la presión internacional se intensifica? La respuesta empieza a esbozarse en las calles de Ouagadougou y en los foros digitales de todo el continente. Además, se han creado redes de microfinanzas solidarias, inspiradas en modelos exitosos de Kenia y Etiopía, para apoyar a pequeñas empresas y protegerlas de la volatilidad de las sanciones externas. Estos pasos, aunque modestos, muestran que la resistencia no es solo política o digital, sino también económica y social. Hoy, el eco de una decisión tomada en Burkina Faso resuena en toda África y descoloca a quienes aseguran que nada puede cambiar. Lo que empezó como un ultimátum de 48 horas se transformó en una lección de coraje y dignidad, capaz de sacudir un continente entero y de inspirar a quienes, en cualquier rincón del mundo, sueñan con la soberanía real. Una estrategia clave es la diversificación económica. Burkina Faso, como muchos países africanos, depende en gran medida de la exportación de oro y algodón. Sin embargo, a raíz de la crisis, se han iniciado proyectos para fortalecer la agricultura local, promover el emprendimiento juvenil y reducir la dependencia de los mercados occidentales. Desde cooperativas de mujeres agricultoras hasta fábricas comunitarias de textiles, se están sentando las bases de una economía más autónoma. En solo 2 días, no estaba en juego únicamente el futuro de un presidente joven ni el control de minerales valiosos. Lo que realmente se disputaba era la esencia de la independencia africana, puesta a prueba por nuevas formas de injerencia disfrazadas de diplomacia y tecnología. La voz de Ibrahim Traoré no fue solo la respuesta de un líder militar, sino el grito colectivo de un pueblo que se resiste a vivir de rodillas ante intereses extranjeros. Esta historia no trata de héroes solitarios, sino de una sociedad civil que se organizó, con celulares y redes sociales, para desmentir mentiras, resistir apagones y proteger la verdad. Aquí, la juventud africana demostró que puede innovar en la resistencia, que la unidad digital puede ser más fuerte que cualquier ejército, y que la dignidad de un país puede convertirse en el escudo de un continente. Pero nada de esto está asegurado. El futuro de la soberanía africana depende de que estas historias no sean borradas entre titulares fugaces ni silenciadas por algoritmos que filtran lo que vemos. Si permitimos que el caso de Burkina Faso se olvide o distorsione, perderemos la oportunidad de presenciar el nacimiento de una nueva África, más dueña de sus recursos, su tiempo y su reputación. El riesgo era enorme. Si Burkina Faso cedía, se consolidaría la idea de que ningún país africano puede escoger su destino sin la bendición de potencias externas. Pero al decir no, en medio de amenazas, ciberataques, presiones económicas y campañas de desinformación, Burkina Faso no solo defendió su honor, encendió también una chispa de esperanza para millones que ven cómo la soberanía se juega ahora en tableros financieros y algoritmos invisibles. Por eso, tu papel es clave. Comparte esta historia. Haz que el mundo escuche lo que realmente ocurrió. Porque cuando una nación decide no rendirse, puede inspirar a muchas otras a romper sus propias cadenas, desafiar la historia oficial y escribir su propio destino. No dejes que el eco de Burkina Faso se apague. Suscríbete, comparte y mantente alerta. Lo que viene mostrará cómo las decisiones de hoy pueden transformar el mañana de todo un continente. Ahora, la pregunta que queda flotando no es si pueden resistir, sino cómo cada uno de nosotros puede, desde su lugar, ser parte de la construcción de una soberanía real y una libertad auténtica. El futuro está abierto. La decisión es colectiva. Si alguna vez dudas del impacto de una sola decisión, recuerda que la historia está llena de momentos donde la valentía de unos pocos cambió el curso de la humanidad. Así fue en la India con la Marcha de la Sal, en Sudáfrica con el levantamiento de Soweto, en Túnez con la chispa de la primavera árabe. Burkina Faso, en 2 días, se sumó a esa lista.